Bienvenido. Si estás en este vídeo es porque quieres saber más sobre la función de relación. En esta ocasión te voy a explicar con detalle todo lo relacionado con el tacto, el gusto y el olfato. Así que, ¡vamos allá! Empecemos repasando algunos conceptos básicos de la función de relación. Recuerda que la función de relación nos da la capacidad de detectar cambios en el entorno, lo que conocemos como estímulos, ante los que vamos a elaborar y ejecutar una respuesta. Sin embargo, para poder hacer esto, necesitamos ser capaces de captar esos estímulos, algo que vamos a hacer utilizando nuestros receptores sensoriales, muchos de los cuales se agrupan en estructuras complejas que conocemos como órganos de los sentidos, entre los que se encuentran el tacto, el gusto y el olfato. Empecemos por el primero de ellos, el tacto. Si pensamos en la parte del cuerpo en la que se localiza el sentido del tacto, rápidamente pensaremos en la piel. Esta estructura que nos rodea es mucho más compleja de lo que parece. De hecho, en ella vamos a encontrar diferentes tipos de receptores, lo que nos va a permitir experimentar diferentes sensaciones, como por ejemplo, sensaciones táctiles, lo que nos permitirá percibir aspectos o texturas, sensaciones mecánicas, gracias a las cuales podremos experimentar presiones, roces o golpes, sensaciones térmicas, con las que detectaremos el frío o el calor, y sensaciones dolorosas, normalmente asociadas a estímulos muy intensos. En cualquier caso, ya hemos visto que para poder percibir tal variedad de estímulos, necesitaremos también una gran variedad de receptores diferentes. Estos receptores se van a repartir de manera muy heterogénea a lo largo de toda la extensión de nuestro cuerpo, permitiendo que determinadas zonas se especialicen en detectar ciertos tipos de estímulos. Por ejemplo, los receptores responsables del tacto fino se van a localizar en las yemas de los dedos, mientras que los responsables de la presión se concentran en las palmas de las manos. Además, estos receptores pueden tener diferentes estructuras, de manera que podremos encontrar terminaciones nerviosas libres, como es el caso de los receptores responsables del dolor, o por el contrario, encontrarnos con estructuras sensoriales más complejas denominadas corpúsculos dérmicos, en los que las terminaciones nerviosas aparecen protegidas por una cubierta de células que forman una especie de capuchón y que denominaremos receptores encapsulados. Para entender algo mejor todo esto, vamos a centrarnos en el estudio de la estructura de la piel. Tal y como puedes ver en el dibujo, se trata de una estructura bastante compleja, en la que vamos a distinguir dos capas diferentes. La capa más fina y superficial, que recibe el nombre de epidermis, y una segunda capa más profunda y compleja, que se conoce como dermis, por debajo de la cual ya encontramos el tejido subcutáneo. Como puedes ver, la mayoría de elementos que constituyen la piel se localizan en la capa más interna, en la dermis. Aunque en el dibujo aparecen muchos elementos, vamos a centrarnos en el estudio de los más importantes. Empezaremos con los melanocitos. Como puedes ver, se trata de células especializadas que se localizan en el límite entre la epidermis y la dermis. Su principal característica es que tienen la capacidad de acumular una sustancia muy importante, la melanina, que nos protege de las radiaciones solares nocivas. Cuando tomamos el sol, estos melanocitos se excitan y acumulan una mayor cantidad de melanina para ofrecer una mayor protección, lo que provoca que nuestro tono de piel se vuelva más oscuro y nos pongamos morenos. El siguiente elemento que vamos a estudiar es el tejido graso o panículo adiposo, que es una capa de células que acumulan grasa, por lo que va a tener una triple función. Por un lado, cumple un importante papel como aislante térmico, evitando la pérdida de energía, ayudando así a mantener nuestra temperatura corporal. También sirve como aislante mecánico, como si de un escudo se tratara, protegiéndonos frente a posibles golpes. Y por último, como es típico de cualquier tejido graso, sirve como reserva energética. Recuerda que la grasa, los lípidos, son las moléculas que utiliza nuestro cuerpo para acumular el exceso de energía que le proporcionamos al comer. A continuación encontramos las glándulas sudoríparas, estructuras encargadas de expulsar el sudor, por lo que cumplen una doble función. Por un lado, ayudan a eliminar toxinas, y por otro, enfrían la superficie corporal cuando lo necesitamos. El siguiente elemento que destacamos son los pelos, que son estructuras que tapizan la mayoría de la superficie de nuestro cuerpo, y que cumplen una función básica de protección frente al frío. Y por último, nos encontramos con las glándulas sebáceas, que son unas estructuras encargadas de liberar sustancias grasas, encargadas de la lubricación de la piel y de los pelos, cumpliendo así una doble función. Por un lado, nos protegen frente a ciertas infecciones, debido al carácter ácido del sebo que liberan,
y por otro lubrican de forma natural el pelo, facilitando así su crecimiento y su mantenimiento. Pasemos ahora al estudio del sentido del gusto. En esta ocasión dependemos del trabajo de nuestros quimiorreceptores, concretamente los que se localizan en la superficie de la lengua, y que tienen la capacidad de detectar sustancias químicas disueltas en la saliva o en el agua de los alimentos, lo que nos permitirá percibir los sabores, concretamente 5 distintos: el dulce, el salado, el ácido o agrio, el amargo y el umami. Estos quimiorreceptores no se disponen de manera aislada, sino que se agrupan en unas estructuras que se llaman botones gustativos, que a su vez se reúnen formando las famosas papilas gustativas. En contra de la creencia general, no existen en la lengua zonas exclusivas para detectar cada sabor, sino que determinadas regiones de la superficie lingual están algo más especializadas en la detección de ciertos sabores, por lo que lo más correcto sería decir que los receptores responsables de la detección de los sabores presentan una distribución heterogénea. En cualquier caso, veremos a continuación las zonas más especializadas en la detección de los diferentes sabores. Como puedes ver, la punta de la lengua está más especializada en la detección del sabor dulce, mientras que el salado se detecta algo mejor con la zona lateral anterior. El sabor ácido o agrio es algo más fácil de detectar con los laterales posteriores de la lengua, mientras que la zona posterior central se especializa en el amargo. Por último, el novedoso sabor umami, muy propio de la cocina asiática, se percibe especialmente bien con la zona central de la lengua. Una vez estudiado el gusto, vamos con el olfato. En este caso, nos encontramos con un sentido que también se debe al trabajo de nuestros quimiorreceptores, aunque esta vez se localizan en el interior de las fosas nasales, concretamente en la zona superior, donde encontramos la pituitaria amarilla, con funciones muy diferentes a la pituitaria roja, que es responsable del calentamiento y la humidificación del aire que inspiramos. Los quimiorreceptores o células olfativas de la pituitaria amarilla se concentran en el llamado bulbo olfatorio, donde una vez detectadas las sustancias químicas disueltas en el aire, se generará un impulso nervioso que será transmitido por el nervio olfativo hasta la corteza cerebral, que procesará toda esta información y nos permitirá percibir la sensación del olor. Actualmente se definen 7 olores básicos: el alcanfor, almizcle, flores, menta, éter, acre y podrido, aunque por combinación de estos somos capaces de percibir más de 3000 diferentes. Llegados a este punto, veamos un pequeño resumen de lo que hemos estudiado en este vídeo. Recuerda que hemos repasado la definición básica de la función de relación. A continuación hemos visto las características principales del tacto, así como la estructura de la piel. Finalmente, hemos estudiado las características de los sentidos del gusto y del olfato. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya resultado de utilidad. Hasta la próxima.